Va a ser enfermedades autoinmunes. Okay. Bueno, la definición de enfermedades autoinmunes, pues una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una respuesta inmune específica a antígenos propios. Okay. Entonces, las respuestas inmunes específicas a antígenos propios, ¿qué es lo que nos va a dar por respuesta clínica? O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, para empezar hay que decir que las enfermedades autoinmunes, o sea, más bien las respuestas inmunes específicas, son están sucediendo y alguien se hace pruebas así estando sano contra antígenos propios, o sea, con autoanticuerpos, las pruebas de autoanticuerpos, muchos van a salir positivos porque por lo general hay una respuesta a antígenos propios que pueden ser transitorias y muy ligeras que no les van a provocar ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, siempre hay respuestas a antígenos propios, pero son transitorias o bajo procesos de inflamación. Entonces, esos son los puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, las enfermedades autoinmunes, entonces, ¿qué importancia tienen? Actualmente, en el caso de pequeñas especies es más difícil y sobre todo por países, ¿no? O sea, los datos que tenemos de enfermedades en pequeñas especies son datos más de Estados Unidos que de México. En México, desafortunadamente, no hay un reporte epidemiológico constante o podríamos llamarle como oficial, ¿no? En Estados Unidos sí, porque las asociaciones de médicos veterinarios, la Asociación Americana de Médicos Veterinarios es muy, o sea, no se dedican nada más como aquí a andar organizando congresos y esas cosas, sino allá sí llevan todo un control, un registro de las enfermedades, las tendencias, la investigación científica de ellos mismos, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí entonces vámonos de los humanos a los animales. Entonces, en los seres humanos las enfermedades autoinmunes han subido mucho. Entonces, actualmente está más o menos como un 10% de prevalencia de enfermedades autoinmunes, lo cual es muy alto porque significa que 1 de cada 10 personas tiene una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues son bastante graves, ¿no? Porque quiere decir, si es el 10%, quiere decir que de los que estamos aquí en esta reunión, hay riesgo de que varios padezcan de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, ahí es donde es el riesgo, ¿no? Y entonces, como decíamos, esto se ha incrementado a través de los años. Y como habíamos visto en las hipersensibilidades, las enfermedades autoinmunes, hay mucho mayor cantidad de enfermedades autoinmunes en los países del primer mundo, ¿no? Que en los países de inframundo, ¿no? Entonces, por eso les decía que es diferente lo que se tenga en Estados Unidos, lo que se tenga en México. En México también se llevan seguimientos de enfermedades autoinmunes y en México, si mal no recuerdo, andan por ahí del 7%. O sea, es un poquito más baja, ¿no? Pero pues también es un porcentaje bastante elevado para un grupo de enfermedades, ¿no? Bueno, entonces, pues la importancia es por el efecto clínico que tienen estas enfermedades, porque las características de las enfermedades autoinmunes es que son enfermedades que no tienen cura, ¿no? Pero tienen control, la mayoría, no todas, hay muchas que no se pueden controlar tan fácil, pero la mayoría tienen control, ¿no? Entonces las pueden controlar y el control lo que hace es volver una enfermedad crónica y muchas veces con la cronicidad lo que va haciendo en algunas enfermedades es que vuelve a las personas
con capacidades, ¿cómo le diríamos? Invalidantes, ¿no? Como se le llama, es decir, que empieza a interferir con su vida diaria. Entonces, cuando empieza este proceso, ¿no? De empezar a provocar capacidades, pero características invalidantes, ¿no? Es porque ya la calidad de vida se afectó mucho. Ahora, una enfermedad que se puede controlar pero se vuelve crónica, también va a tener un problema grave. O sea, aparte de que va a volver poco a poco a las personas, pues las va a ir invalidando para hacer muchas cosas, actividades físicas, obviamente no, digo, ya sé que todo el mundo alegaría que sus derechos humanos y no sé qué, pero no debería haber reproducción, ¿no? O sea, animo que castremos a los hombres y sterilicemos a las mujeres autoinmunes, pero por lógica nosotros como médicos veterinarios, pues sabemos, ¿no? Igual que deberían serlo los biólogos, y los médicos no, porque son más ignorantes en cuestiones biológicas y evolutivas, pero sabemos que si se permitiera, bueno, se permite, se va transmitiendo los genes, ¿no? Bueno, entonces, si es crónica, también aparte de estas características, también lleva un costo, ¿no? Económico, que es muy alto. Porque en las enfermedades autoinmunes, como están bajo control, no se pueden suspender los tratamientos, ¿sí? Entonces, como no se pueden suspender los tratamientos porque hay recaídas, entonces, ¿qué es lo que... Déjenme quitar este metiche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no podemos, bajo ninguna razón, suspender los tratamientos, ¿no? Entonces, el costo económico, si es una enfermedad que vamos a tenerla de por vida, el costo económico es enorme. Entonces, una persona, en el caso de Estados Unidos, que es de los países que siempre se ponen como ejemplo, para mí, de la mayoría son las cosas malas que hace Estados Unidos, pero su sistema de salud es pésimo, entonces todo el mundo tiene que estar asegurado y pagándoles a las aseguradoras, ¿no? Para que sean más ricas. Entonces los seguros son muy caros. Entonces tener una enfermedad autoinmune en Estados Unidos es la ruina casi económica, ¿no? O sea, hay que estarle pagando al seguro y todo ese rollo. Y aquí en México, a pesar de todos los choros que uno pueda decir, aquí en México las personas que tienen enfermedades autoinmunes y están aseguradas por el IMSS o el ISSSTE, si logran sobrevivir al paso del médico general al especialista, pues entonces el costo económico disminuye mucho porque los fármacos sí están disponibles la mayoría y ya el paciente se va controlando. Entonces se ahorran miles de pesos al año, pero obviamente no se los ahorra porque ese dinero viene de los impuestos, ¿no? Pero bueno, voy a dejar de echar rollo económico, pero para que vean lo que involucra que un porcentaje alto, aunque esté controlado y aunque puedan realizar sus funciones, esté enfermo porque esa cronicidad es el dinero que se tiene que invertir, ¿no? Ellos dejan de producir, a lo mejor no mucho, o sea, hay gente que tiene enfermedades autoinmunes y produce bastante, pero obviamente se gasta mucho en inversión de salud pública. Si a esto le sumamos la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y todo eso que tenemos en México, entonces vean cómo el sistema de salud absorbe un montón de dinero, ¿no? Por eso está como está de jodido, porque no le dan suficiente dinero y tenemos demasiados gastos, ¿no? Y aparte ya se acumularon un montón de deudas, corrupción y todo. Entonces, para no seguirme enojando por esto, no sé si les queda claro hasta aquí, creo que es muy fácil este pedazo, ¿no? De determinar por qué es la importancia. Ahora, ¿qué sucede en perros y gatos? ¿Por qué perros y gatos? Bueno, un bovino, imagínense un bovino con lupus, pues obviamente ni siquiera lo vamos a alcanzar a ver que se desarrolle, porque si es de engorda, pues se va a ir al matadero, al pobre, y las bovinos de leche, pues prácticamente no existen estas enfermedades, o sea, es rarísimo, ustedes son casos así extraordinarios de ver enfermedades de este tipo, ¿no? Y en el caso de los animales domésticos de compañía, como los caballos también son muy escasos las enfermedades autoinmunes, y el que mayor tiene, pues es aquel que se parece a su dueño, ¿no? Entonces los perros son los principales afectados por las enfermedades autoinmunes. Entonces los perros, por la selección genética que se hace indiscriminada, ahorita ya bajó, ¿no? Por el hecho de la promoción de que no compres razas y que no sé qué. Entonces, ahí hay una controversia, ¿no? Después
podemos hacer una charla para discutir controversias de este tipo, pero los perros, por la selección genética que han tenido, pues son más susceptibles a enfermedades autoinmunes y son los que presentan la mayor cantidad, ¿no? Los gatos presentan enfermedades autoinmunes de manera mucho más puntual, o sea, son enfermedades muy particulares y es muy poquito, ¿no? Lo que se tiene de enfermedades autoinmunes en gatos. Entonces, sus pacientes, el que se dedique a medicina, los pacientes, el que se dedique a pequeñas especies, va a ver que esto va a ser su pan, ¿no? O sea, van a ver cómo es impresionante la cantidad de perros con enfermedades autoinmunes, ¿no? Muchas enfermedades incluso pasan desapercibidas al clínico como enfermedades autoinmunes porque son muy complejas. Al rato vamos a ver un cuadro donde vamos a ver cómo una enfermedad autoinmune desencadena todas las hipersensibilidades, ¿no? Entonces, en perros y gatos, el promedio no lo sé en México porque les digo, no se lleva un registro, pero segurísimo debe de andar por ahí del 5% en perros, ¿no? En gatos debe ser algo muy insignificante, no debe de llegar ni al 1% en gatos, pero en perros sí es más elevado, ¿no? Bueno, en perros también involucra otras cosas, aparte de las razas, involucra las dietas, involucra la contaminación. Cuando veamos inmunoterapia vamos a ver cómo los perros, como son animales que viven demasiado con el ser humano, es decir, conviven muy estrechamente con el ser humano, todos los vicios y problemas del ser humano se los pasamos a los perros, ¿no? Bueno, se los pasan porque yo no tengo perros, entonces ese es un problema que hay que tener en cuenta cuando hablen con los dueños o los clientes, ¿no? Hay que aclararle este tipo de cosas, ¿no? Que ese contacto tan estrecho con los perros, si no llevan una vida o una calidad de vida, los sueños sana y no tan tóxica, entonces no es conveniente que los perros convivan. O sea, lo que me refiero es que estén ahí parados junto a ustedes, los traigan abrazados, comiendo chetos y viendo las telenovelas, porque todo eso le va a afectar mucho a los perros, ¿no? Y le va a presentar un montón de enfermedades. Bueno, entonces vamos a borrar esto y vamos a ver qué tipos de enfermedades autoinmunes hay y después vamos a ver las causas, ¿no? Si alguien tiene dudas, pues puede, o comentarios, pues es la hora de que callen o que pregunten. Bueno, entonces, si no tienen preguntas ni comentarios, vamos a ver cuál es un problema, ¿no? Bueno, las enfermedades autoinmunes podemos clasificarlas por su localización. Entonces, los tipos de enfermedades autoinmunes pueden ser órgano-específicas, ¿no? Pueden ser localizadas, o sea, pueden estar afectando un tejido, una zona en particular. Como por ejemplo, bueno, ahorita vamos a dar ejemplos de cada una, ¿no? O pueden ser sistémicas. Uno pensaría que las sistémicas son las peores de todas, pero en el caso de las órganos específicas, depende qué órganos sean, ¿no? Depende qué órganos sean, porque vamos a ver los ejemplos. Hay una glomerulonefritis, ¿no? Nefritis autoinmune. Y esta está mediada por IgM y va sobre el endotelio de los glomérulos, ¿no? Entonces, cuando es órgano específica y ataca el riñón, por ejemplo, la mortalidad es elevadísima aquí, porque es difícil de controlar, porque muchas veces cuando se diagnostica esta de órgano específica, ya el daño es muy grave. Ya hay glomeruloesclerosis, o sea, muerte de la mayoría de los glomérulos. Entonces, si no se detecta rápido, o por ejemplo hay gente que no se atiende hasta que ya de plano tiene insuficiencia renal grave, entonces el riesgo de morir es muy elevado. En cambio, una sistémica, como el lupus eritematoso sistémico,
si se diagnostica rápido y se trata, es mucho más benigno que sea el lupus sistémico, a que, por ejemplo, el lupus también hay lupus órgano específico. Entonces, si el lupus órgano específico ataca riñón, ya, o sea, las probabilidades de supervivencia son bajas, y si es sistémico, las probabilidades de supervivencia son altas, ¿no? Y las localizadas es cuando suceden en partes, como les decía, de tejidos, ¿no? O sea, un tejido afectado, por ejemplo, podríamos tener la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, ¿por qué la diabetes tipo 1? Porque nosotros tenemos el páncreas, ¿no? O sea, tenemos así el páncreas y tenemos los islotes de Langerhans. Y entonces la respuesta inmune, autoinmune, no va contra todo el páncreas, va específicamente contra los islotes de Langerhans. Entonces va contra los islotes de Langerhans y va específicamente contra las células beta del páncreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de enfermedades localizadas, aunque su efecto es sistémico, ¿no? O sea, todas las enfermedades autoinmunes el efecto va a ser sistémico, pero aquí, aunque nada más vaya dirigido contra un tipo celular que está en un tejido muy restringido en un órgano como el páncreas, va a provocar una enfermedad grave, sistémica, que el paciente pues nosotros sabemos lo que produce con la diabetes, ¿no? Como en México tenemos la mala costumbre o la mala cultura y educación de no detectar la diabetes, de no atenderla, de no seguir las instrucciones, de no seguir dietas ni nada, entonces la enfermedad pues es mortal, ¿no? O sea, la mortalidad de la diabetes es altísima, ¿no? Aquí en México no sé cuántos se mueran, en Estados Unidos se mueren como unos 60,000 o más cada año, ¿no? Y en México seguramente es el doble de eso, porque tenemos mucho menor cuidado, ¿sí? Y bueno, las sistémicas son las que van dirigidas contra antígenos generales, por decirlo de alguna manera, y entonces la respuesta inmune se da en todo el organismo, ¿no? Un ejemplo, pues es el lupus, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo de todos. El lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es el ejemplo más clásico, ¿no? Entonces aquí va dirigido, por ejemplo, aquí va dirigido contra un antígeno de un órgano que se está expresando en prácticamente todo el órgano, ¿no? Aquí va dirigido contra antígenos de un tipo celular particular. Y en el caso de las sistémicas van dirigidos contra alguna estructura que está en todo el organismo. En el caso del lupus, pues va dirigido hacia el DNA y las histonas, ¿no? Pero hay otras enfermedades menos conocidas. El lupus, pues todas estas están en los pacientes veterinarios, pero hay enfermedades en humanos, como el humano es una cajita de sorpresas, ¿no? Entonces, hay enfermedades en humanos que son todavía más raras, ¿no? Y por ejemplo está la esclerosis sistémica, ¿no? Que esta afecta a la colágena, o sea, la colágena es el blanco de los autoanticuerpos, ¿no? Entonces, pues donde no hay colágena, el único lugar donde no hay colágena como tal es en el sistema nervioso central. Entonces, pues es el único que me dio la libra, pero todos los demás órganos son blanco de autoanticuerpos, ¿no? Y pues tenemos la esclerosis sistémica también. Entonces, la esclerosis sistémica, perdón, la esclerosis múltiple, y que también hay mucha prevalencia de esclerosis múltiple, pues es contra la proteína de la mielina, ¿no? Entonces hay desmielinización del sistema nervioso y pues obviamente lleva a la muerte. ¿Okay? Bueno, estos entonces son los tipos principales, ¿no? O sea, podemos clasificarlas de esta manera a las enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cuáles son las causas? Que ese es el punto más delicado, ¿no? de las enfermedades. Bueno. Ahora están muy callados, tienen sueño. ¿Okay? Bueno. Doctor, ¿la esclerosis sistémica y la esclerosis múltiple son solamente de humanos? Sí, en humanos es donde está bien descrita. En perros, la esclerosis sistémica en perros no está descrita, en ningún paciente veterinario está descrita. De hecho,
En humanos, quien la llega a padecer, tiene muy mala suerte porque más o menos se calcula que uno de cada millón puede sufrir esclerosis sistémica, ¿no? Entonces es rarísima verla incluso en los humanos, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente una de mis hermanas tiene esclerosis sistémica y para que se la diagnosticaran fue un rollo, o sea, duraron mucho tiempo porque tiene signos, como es de colágena, entonces sus signos son completamente inespecíficos y están mezclados. Entonces eso no existe en los pacientes veterinarios y la esclerosis múltiple se daba en los pacientes y se da en los pacientes veterinarios, pero no es exactamente igual a la esclerosis de los humanos. Por ejemplo, no sé si vieron, o no, pero todavía no, creo que no lo ven, porque es patología sistémica más bien. Hay una enfermedad en el caso de los perros, ¿no? Que les da con vacunas de algún tipo que producen inflamación de los nervios, les da desmielinización a los perros que ya están viejos, ¿no? O sea, bueno, viejos me refiero a 7, 8 años, o sea, ya están grandes, porque cuando se les ponen cualquier vacuna que produzca, por ejemplo, antes la de la rabia, producía tanto en el humano como en el perro, producía enfermedades de desmielinización. Lo mismo sucede con del moquillo algunas. Entonces producen inflamación de los nervios y se genera una autoinmunidad en contra de la mielina y las características son muy parecidas a las del ser humano, o sea, las características clínicas, que es debilidad, incoordinación, esas son características, pero que yo sepa no se le conoce como esclerosis múltiple, ¿no? Sino son desmielinizaciones. Les voy a averiguar bien el dato, porque antes le decían que la enfermedad del perro viejo, pero ahorita no sé cómo le digan, pero es cuando ya habían pasado muchos años de que había sido expuesto y se desarrolla muy lento y entonces se desmielinizan los nervios por el ataque de autoanticuerpos y eso sucedía con las vacunaciones, ¿no? Pero bueno, ha evolucionado mucho. Antes la gente por eso era un riesgo que se vacunaran contra la rabia, o sea, no te vacunaban contra la rabia a menos que fuera estrictamente necesario, porque el cultivo se hacía en células de conejo, células nerviosas de conejo, y cuando se preparaba la vacuna, la vacuna llevaba proteínas de la mielina. Entonces, cuando vacunaban a las personas, y obviamente sucedía también en los perros, pues estás metiendo proteínas de la mielina más adyuvante, que es el que produce una inflamación muy fuerte. Entonces encadenabas una respuesta inmunológica contra la mielina, ¿no? Y se generaban anticuerpos que iban aumentando y se iba desmielinizando el sistema, ¿no? Entonces eso pasa en los perros. Les voy a averiguar bien el dato. Y en las demás enfermedades, pues son clásicas de ellos, pero la esclerosis sí como tal no hay tal cual, ¿no? O sea, lo que me refiero es que no es igualita a la del ser humano. Bueno, entonces vamos a ver pues cuáles son las causas de las enfermedades autoinmunes. Entonces, si entendimos, que no sé si lo entendieron bien, todo lo que es tolerancia, ¿sí? O por lo menos que dominen, a lo mejor no los mecanismos muy específicos, pero que entiendan bien la tolerancia, ¿no? Que debe de existir, podemos encontrar la causa. Entonces, si nosotros definimos causas generales o de las enfermedades autoinmunes, pues la causa general es la ruptura de la tolerancia, ¿no? Entonces, ¿por qué se rompe la tolerancia? Bueno, nosotros sabemos que las enfermedades autoinmunes están mediadas por autoanticuerpos, ¿no? Y están mediadas por linfocitos CD4. Son los que están mediando las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo podemos romper la tolerancia? Es fácil si conocemos los mecanismos de tolerancia periférica y central, ¿no? Tanto del linfocito T como del linfocito B. Entonces, va a haber factores que nos van a predisponer a que desarrollemos enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué factores hay
que nos pueden predisponer a que se rompa la tolerancia. Bueno, estos factores son genéticos, o sea, es fuertemente predisposición genética, ¿sí? Entonces, el fondo genético está muy claro, el fondo genético, que, que está mezclado en las enfermedades autoinmunes, contrario a otras enfermedades donde pues, se sospecha, ¿no? Que hay, como las hipersensibilidades, que hay un posible fondo genético. Las enfermedades autoinmunes hay una certeza de que es muy importante el fondo genético. Por eso les decía, en el caso de los pacientes veterinarios, todo aquel paciente que desarrolle una enfermedad autoinmune, si no está viejo, o sea, si es una enfermedad autoinmune en etapa joven, por ejemplo, 2, 3 años, entonces hay que evitar que se reproduzcan, ¿no? Pase lo que pase, porque el fondo genético es muy fuerte. Y tiene otro factor, ¿no? Que es el sexo. Entonces, en veterinaria no está demostrado todavía, o sea, no hay epidemiológicamente no se ha notado que sea igual que en humanos. En humanos afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Que a los hombres. Depende qué enfermedad sea. Hay unas enfermedades que son casi exclusivas del hombre y otras de las mujeres, pero en general, ¿sí? En general, las mujeres son las que tienen más. En el caso de las hembras y los machos, no hay una relación, aparentemente es 1 a 1, o sea, es decir, los dos, el macho y la hembra, tienen las mismas probabilidades de desarrollar las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué las mujeres tienen mayor predisposición? En algunas enfermedades no se sabe, pero en otras es porque el cromosoma X, el cromosoma sexual X, es el que porta los genes para la enfermedad. Entonces, es decir, es el gen mutado o los genes, el grupo de genes mutados que están en el cromosoma X. Entonces, las mujeres, como tienen XX, pues tienen mucho mayor probabilidad de tener la enfermedad que el hombre, que es XY, ¿no? Entonces, el hombre tiene menos, supondríamos que tiene la mitad de probabilidades que la mujer, pero en realidad no es así. En la mayoría de las enfermedades, en las mujeres, la probabilidad entre mujeres y hombres es 10 a 1, ¿no? Entonces, en mujeres, de cada 10 que desarrollan enfermedades autoinmunes, un hombre la puede desarrollar. Entonces, la 10 a 1 es bastante, ¿no? Bastante elevado, ¿sí? Entonces, estos son algunos factores. Otro factor bien importante en las enfermedades autoinmunes son los factores ambientales. Son los factores ambientales. O sea, ¿qué factores ambientales tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es uno de los factores tanto para cáncer como para enfermedades autoinmunes. Es uno de los mayores factores que pueden existir, ¿no? ¿Qué otros factores ambientales? Bueno, está la polución, ¿no? Entonces, la polución quiere decir todos los contaminantes que hay, ¿no? Metales pesados, toxinas, carbón, un montón de plomo, todo ese tipo de cosas producen muchas alteraciones. Y están los xenobióticos. No sé si alguien se acuerda qué son los xenobióticos, que les dije, creo que la clase pasada. ¿No? ¿Nadie? Acuérdense que en las grabaciones pues ya se queda su participación, ¿no? Pero no nos dijo. Sí, cómo no. Nada más que como todos ya están corriendo que se querían ir con Dani a dormir, no me, a lo mejor no me pusieron atención. Los xenobióticos, este es un término importante porque van a ver que todo lo que se llama ecotoxicología maneja los xenobióticos. Los xenobióticos son todos los productos sintetizados por el hombre que no se encuentran en la naturaleza. Ahí entran pues prácticamente todos los fármacos y todos los productos de la industria petroquímica, ¿no? Todo eso se llaman xenobióticos. Entonces, los xenobióticos tienen como característica que el organismo, en general los organismos, sobre todo los animales, no pueden metabolizarlos. Entonces, se acumulan, tienen lo que se conoce en ecotoxicología como bioacumulación. Entonces, todo esto sucede por causas ambientales, ¿no? También en causas ambientales
ponemos la nutrición. Nutrición, ¿no? Hay un montón de productos que tienen conservadores, endulcorantes, etcétera, que tienen la capacidad de provocar estos procesos, ¿no? Y otros factores importantes, muy importantes a veces, para algunas enfermedades en particular, son las infecciones y, y aparte de las infecciones también puede ser la inflamación. Y vamos a ver por qué la inflamación. O sea, la inflamación puede ser por una infección o puede ser una inflamación por causas asépticas, ¿no? Como sería un trauma, ¿sí? Entonces, estos factores, si se fijan, pues son un montón. Y si cuando vemos las clases de cáncer, vamos a ver que prácticamente son los mismos factores. Entonces, si no les da enfermedades autoinmunes, les va a dar cáncer con todo esto, ¿no? Por eso estamos viendo las prevalencias tan altas de cada una de estas enfermedades. Entonces, vamos a ver uno por uno, ¿no? Bueno, no uno por uno, pero sí más o menos cómo están relacionados. ¿Okay? ¿Sí? Hasta ahorita no hay comentarios ni dudas. No. ¿No? Bueno. Oye, doctor, Sí. yo tengo, en un caso de esclerosis múltiple, dicen que cuando se embarazan, la enfermedad como que se detiene, se pausa y no las afecta. Uh-huh. Y entonces por eso no les contraindican el embarazo. Así ¿Por es. qué? Porque la esclerosis, en particular la esclerosis múltiple, depende del tipo. Hay dos tipos dos presentaciones clínicas de esclerosis. Una es una esclerosis continua, o sea, signos clínicos continuos. Entonces, esos signos clínicos continuos van subiendo lentamente a través del tiempo. Y la otra enfermedad, la otra presentación clínica de la esclerosis es intermitente. Entonces, hay periodos de exacerbación, periodos de convalescencia, periodos de exacerbación, periodos de convalescencia, pero va subiendo así, va muy rápido. Y este es más mortal que este, ¿no? Ahora, las dos, pero más la que es crónica, es decir, que lleva una sola dirección, están influenciadas por hormonas. Entre ellas están los estrógenos y la progesterona. Entonces, hay que recordar que los estrógenos y la progesterona son inmunosupresores. Entonces, el hecho de que estén produciendo grandes cantidades o de estrógenos o de progesterona pueden inducir una respuesta inmune baja. Y eso lo que afortunadamente hace es que se tranquilice el sistema inmunológico. En el caso de la gestación, pues por la progesterona, ¿no? El hecho de que haya más progesterona lo que hace es bajar este proceso, ¿no? Pero es básicamente por esa razón, ¿sí? Ahora, como les decía, si se padece una enfermedad autoinmune, pues lo recomendable pues, no es reproducirse, pero bueno, porque sabemos, imagínense si, o sea, la predisposición genética es altísima, y si aparte el sexo va a ser mujer, pues no es que la hayamos condenado, pero las probabilidades de que tenga también una enfermedad autoinmune, que puede ser esa u otra muy parecida, es altísima, ¿no? Entonces, pues cuando alguien padece una enfermedad autoinmune, pues no hay que reproducirse, ¿no? Bueno, entonces, como ya se queda menos de un minuto, en 5 minutos o más o menos regresamos, ¿no? Para terminar tratar de terminar las generalidades de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos ahorita en 5 minutillos. Sí. Doctor. Sí. ¿Sí alguien me habló? Sí. Doctor, feliz día del maestro. Gracias. Gracias. ¡Felicidades! Gracias. Me hubieran dado un pastel aquí virtual. No, porque me va a dar más hambre. Gracias. Bueno, entonces nos vemos en 5 minutillos. Gracias, doctor. De nada.